otro miércoles de Minder. Nosotros estamos muy contentos por estar acá y como siempre, traemos temas muy interesantes para todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre técnicas y herramientas de testing y pues con nosotros nos acompaña Blanca Moreno desde Guadalajara. Hola Blanca. Hola a todos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Ay, bien emocionadísimo por estar aquí con ustedes una vez más. También, como siempre, tenemos a Dafne. Hola Dafne, ¿qué tal? Dafne también es de Guadalajara, ¿verdad? La más Dafne. guapa. Ay, Ah, si por no me echo porras, supuesto. ¿yo quién? O La sea, hermosísima Dafne. divinidad absoluta del testing, yo. Hola, mucho gusto. Sí. Y también nos acompaña señor Performo, que ya Ya lo se nos había perdido, extrañábamos. señor Performo. Sí, ya se nos había perdido. Estas cosas de corretear la chuleta, luego a uno no lo dejan venir a jugar, entonces sí, me disculpo por esa mentada chuleta, pero es que es tan rica, también es importante. Ay, no, Pero es que me doy. Pero ya está aquí, ya lo tenemos con nosotros, así que vamos a aprovechar su presencia. Bien, y también tenemos un invitado especial, ¿verdad? Primera vez, creo yo, que nos acompaña David. Él nos acompaña desde la Argentina y pues cuéntanos un poco, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por ahí? Bueno, hola a todos. Bueno, eso, me dedico a algunas cosas de testing, de automations. Actualmente soy el responsable de la práctica de automations en la empresa donde laburo. Y nada, vengo a intentar acompañarlos a contar anécdotas sobre técnicas de testing un poco en el día de hoy. Oye, David, Genial. se nos olvidó decirte al inicio que para el final de la sesión nos tienes que contar una historia de terror de tu Ah, experiencia. Hay Digo, para que la vayas muchísimas. pensando, para que la Hay, vayas no, pensando. hay muchas, hay Muy muchas. bien, muy bien. Me a que gusta, De la me hecho, gusta. traigo prepares, una tómbola con varias historias. a que la prepares. Bueno, entonces esperamos, chicos, que disfruten. Gracias por estar con nosotros. Quédense hasta el final porque pues siempre tenemos muy buenas pláticas y tal vez una que otra sorpresa y pues Chismes. ahí lo dejamos. Blanca, Pues danos el sí. desarrollo del Pues tema. ya escucharon, comunidad. Hoy tenemos a David, a Leandro, Dafne, Fernando, y hoy vamos a hablar, como siempre, de las experiencias que hemos tenido. Hoy un tema interesante son las técnicas de pruebas, para que se queden hasta el final. Nos compartan qué pruebas son las que realizan ustedes, qué pruebas especiales saben ustedes que el resto no sepamos. Y pues platicaremos de cuáles pueden ser más importantes, en qué momento del proyecto es mejor aplicarlas, qué se necesita para poder implementar esas pruebas para que logremos un buen resultado. Y pues bueno, yo empiezo hoy Espera, contándoles espera. ¿qué? Antes de que inicies con lo que son las técnicas, algo que me ha tocado ver en muchas personas en los cursos, entrevistas y demás, que la gente no sabe distinguir entre nivel, este tipo de prueba y técnica de prueba. Pues yo creo que por ahí vamos empezando para que dejemos ya esto en claro, ¿no? Y que quede grabado. Ok, bueno, por 300 puntos, Dafne. ¿Qué es el nivel de prueba? Ay, Dios, no, a ver, yo puse el tema, ¿eh? ¿Eh? No era para que me Bueno, pusieras está bien yo. Blanca, por 300 puntos. ¿Qué es el nivel de por prueba? 1000 Bueno, puntos. hay diferentes maneras de abordar las pruebas y entender la cobertura que va a tener. Entonces, cuando hablamos de niveles de prueba, hay las que son a nivel unitario o componentes, que es la prueba más pequeña que puedes hacer sobre un elemento que forma parte, pues, de tu código, de tu software. Luego tenemos las pruebas del siguiente nivel que llamaríamos las pruebas de integración, donde entonces tú ya quieres ver cómo se transmite información de un sistema a otro. Y luego tenemos las pruebas de sistema, donde dices, bueno, sí, ya vi que envía y recibe, pero ahora quiero ver un flujo completo o lo que le llamamos pruebas end-to-end para entender ya cómo se comporta en un uso natural o a lo que está dedicado ese software. Y por último están las pruebas de aceptación, cuando tú ya realmente estás yendo en la fase final de entrega de tu producto y lo que tú quieres es validar con tu cliente que le estás entregando lo que él te pidió, ¿ok? Pero como decimos, las que están relacionadas con niveles de prueba tienen que ver con la cobertura hacia o el momento en que se pueden realizar estas pruebas, ¿no? Por eso se les conoce como niveles de pruebas. Hay veces que no son necesarios esos niveles y va a depender de la madurez del software. Cuando es recién hecho, pues ¿qué creen? Van a ser todas. Pero normalmente, y algo que pues mencionaba así Dafne, la mayoría de las personas nada más entiende por pruebas funcionales o no funcionales. Y si bien no nada más son las únicas, incluso dentro de esos hay subcategorías o por llamarlo de una manera, que son específicas
para alguna especialización. Y bueno, para eso primero invitaría a Leandro, que ha vuelto, y que nos platique las pruebas, en este caso que no son no funcionales, no solo de performance, todo lo que hay. Así que digas nombres, estas pruebas, y las que te sepas. Es un Uy, bueno, examen, ¿verdad? ¿Por cuántos puntos? Pero una camisa de qué Más sí, le esa debemos, todavía la gracias. tengo pendiente, ¿eh? Dafne. Em, bueno, de entrada, pues sí, las no funcionales son, y me pica el hígado un poquito cada que lo veo esto, pero son consideradas las de performance como tipo no funcional. El performance debe medirse en el momento que hacemos pruebas funcionales. Entonces, no funciona el asunto si no lo podemos usar rápido y fluidamente. Ese berrinche de entre tantos que generalmente hago. Pero también tenemos pruebas de seguridad. Nuestros amigos White Hat Hackers, los hackers de gorro, sombrero blanco, que vienen a ayudarnos a buscar todas las posibles vulnerabilidades en el sistema. Tenemos también pruebas de las de caja blanca, caja negra, a varios niveles, como dicen, desde las automatizadas, las manuales. Las manuales tienen toda su subcategoría de sabores de exploración, ¿cómo se llama? Eh, Ahorita me viene el título donde realmente se parece mucho a la exploración, pero traes a un usuario novato que nada más va a estar picándole, no sabe ni qué, y tiene que fluir también el sistema. Y así también tenemos infinidad de tipos en los niveles en los que está la solución. Como tú mencionabas, Blanca, eh, cada una a nivel unitario, las de caja blanca, caja negra, todo es a nivel código. Ya que tienes cosas que funcionan a nivel elemento, te vas a nivel servicio o funcionalidades simples. Y ya después que acabas de ensamblar todo, te vas a integraciones, funcionales completas, negativas, clic aquí, clic allá, compatibilidad, que si en este browser jalas, tiene también que funcionar transparentemente en dispositivos móviles. Y la lista es extensa, ¿eh? Tenemos cantidades de posibilidades de pruebas y podría decir todas son importantes, muy Son importantes. importantes. Y sabes que a veces cuando nos ha tocado entrevistar personas y bueno, no se sientan mal, pero ¿cuántos tipos de pruebas conoces? Y te dan 3, es como Junior. Pruebas Sí. de sabor. ¿No? O ¿Es sea, Pepsi hay o Coca? muchas. Pues yo los distingo todas. Yo me acuerdo que haber leído en un artículo que decía hay más de 80 tipos de pruebas y sí me puse a verlas y la verdad es que lograron enlistar más de 80 pruebas, tipos de pruebas, ¿no? O sea, estás probando la misma cosa, pues, pero diferente Desde 80 perspectiva, formas abordarlo con diferentes, otra ¿no? perspectiva, otras ganas de destrucción, no lo sé, ¿no? Sí, incluso ahí dentro del mundo de performance el que mencionaba Lean, existen subvariantes u otros tipos de pruebas. O sea, a veces se habla de pruebas de performance, pero tenés pruebas de rendimiento, pruebas de estabilidad, pruebas de crecimiento, pruebas de disponibilidad, y todo eso está como que englobado de alguna otra manera dentro de performance, ¿no? Pero cada una tiene un enfoque y un objetivo en particular, ¿no? Y no se realizan de la misma forma. Y algo como para sumar también un poco a las pruebas no funcionales, están las pruebas de UX, ¿no? Que están hoy bastante de moda, ¿no? Y es precisamente, vos puedes tener un sistema que funciona, qué sé yo, pero de cara al usuario no le transmite una buena user experience y nada, precisamente son cosas que hay que estar probando. Me quedo pensando en lo que dices, que ahora están de moda, es como, más bien, ya los clientes se han vuelto más exigentes y no lo digo de que sean mala onda ni nada, solo que muchas veces las empresas solo entregaban así, como salga, como se vea. Sí, total, Descubrieron sí, que sí, eran sí, importantes claro. y hacen la diferencia casualmente, ¿no? Ajá, exacto. Tú, Fer, ¿qué nos puedes contar de otros tipos de pruebas en relación a las que se pueden automatizar? O bueno, pues tenemos las pruebas funcionales, que son las más divertidas de automatizar.
Pero también podemos hablar de las pruebas de integración, que también se pueden automatizar un poquito, porque pues sí podemos escribir código para automatizar el comportamiento de cómo interactúan ciertos componentes, porque de eso se trata, ¿no? Las pruebas de integración. Pero además de eso, también ver cómo cómo se comportan las conexiones de interfaces entre ellas. También se pueden hacer automatizaciones a nivel de código en la parte de las pruebas de integración. Y bueno, creo que las pruebas peer-to-peer, que son casi iguales que las pruebas funcionales, que se tratan pues de probar de manera, casos de uso, mejor dicho, mejor casos de uso, eh, sí, podemos automatizar. Obviamente todo eso pasa por un proceso de análisis manual antes de llegar a incorporar o crear un código de una manera estructurada. Recordemos que no podemos sentarnos a escribir código sin antes saber cómo funciona la cuestión en sí y sin estar preparados con los escenarios ya previamente analizados y saber qué tipo de resultados vamos a esperar y qué tipo de datos podemos utilizar para poder crear un script de pruebas. Entonces, pues ahí vamos con eso. Pregunta de examen. ¿Todos los tipos de prueba aplican a todos los niveles de prueba? Todos los tipos de No. pruebas. ¿No? ¿Por qué? Si vas a decir algo, tienes que tener respaldo, ¿sí? Fue una pregunta cerrada, digo yo. Sí, No. ok, No, no. niego. Gracias, buenas noches. Claro, la pregunta era de sí o no, no era de explique. Ok, sí o no y explique su respuesta. Fundamentela. Les voy a dar un ejemplo rápido. No puedes hacer una prueba manual o de exploración en un código, que es donde Ujú. deberías de hacer solamente la prueba unitaria. Entonces, no podemos estar mezclando gasolina, diésel en motores premium o no sé cómo sea en otros lugares, pero sí hay pruebas que son específicas a ciertas capas y a ciertas áreas y funcionalidades de nuestra aplicación. Al mismo tiempo, como yo no haría pruebas de performance a, no sé, tal vez, eh, Botones. sí, botones, qué tan redondos, sí, porque no puedes probar performance en un botón, en su forma, en la función. El requerimiento es que el botón sea fuchsia y redondo. Ujú. Pues es un performance padre. Si cierro varias veces los ojos, después de eso no veo nada. No, no pasa la prueba. Así es, o sea, no No, podemos... ok, no, sí tienes toda la razón. Estaba Sí, creo que pensando. tiene sentido porque tal vez la prueba para performance sería la solicitud que ejecuta la función al darle clic el botón. Entonces ver cada solicitud ahí. Porque hay botones, por ejemplo, submit, que mandan una función hacia el servidor y solicitan alguna información. Entonces ahí podemos ver qué tanto le podemos meter a ese botón con esa función. Pero más que todo es una prueba Mm, hacia el servidor. Hacia el servicio, Hacia claro. el servidor. Ahí lo que ocurre en realidad, o sea, por lo general las pruebas de performance terminan siendo de tipo request, ¿no? O sea, mensajería HTTP. No Entonces necesariamente. Ahí No, por eso, podemos también tener web performance, donde sí, totalmente. tal vez nos interesa ver qué tan rápido se pinta el supuesto Se, botón. se ujú. renderiza, puedes tener también inclusive qué ocurre si tenés mucho JavaScript en ciertos Ujú. componentes y precisamente a lo mejor un botón. Entonces, bueno, ¿qué ocurre si yo interactúo muchas veces con este botón y no se me cuelga la aplicación? O termina siendo toda esta parte de responsive, de tiempos de carga en una aplicación, etcétera. Está Eh, escuchando, comunidad, que si usted cree que al botón nomás le iba a dar clic, clic. ¿no? Si hay Hay tantas pruebas, ¿eh? cosas que Y Varias es un sí, pruebas. botón. pero bueno, Exacto. también hay que entender eso, qué funcionalidad tiene ese botón, cuál sería el scope del negocio en ese aspecto, o sea, si es una aplicación de tipo para público final o si es una aplicación directamente de uso interno dentro de la organización. Ujú. Por lo general es triste decir esto, pero por lo general las aplicaciones de uso interno son las que más sufren en temas de performance y en temas de testing. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto no lo estoy exponiendo a usuarios Yes. finales y bueno, lo que me importa es que pueda gestionar los tickets, un back office, etcétera, ¿no?
pero te termina ocurriendo cosas como que estás llamando a un call center, que necesitas tener un sistema, y entonces cuando el operador te dice, bueno, aguarde un instante mientras mientras busco la información. Y entonces quedas ahí todo ese tiempo. Y el performance de la llamada es horrible, ¿eh? No, y la verdad uno como usuario Tarararán. final está con una angustia de, Claro, ya me va a colgar en cualquier momento, no le exacto. importo como usuario. Nadie me Ahora, quiere. ahora, podemos recordar también ahorita que hablamos de que si todas las pruebas se aplican a todos los mismos niveles, cuando trabajamos con Jerkins y con Cucumber, creo que eso va dirigido a a pruebas de comportamientos y es un Ujú. poco muy distintos a las pruebas de alto nivel que tenemos para pruebas funcionales que hacemos con Tescafé o con Selenium. Sí, sí. Sí, de hecho, incluso yo conozco una empresa que se llama Honestic y ellos son muy buenos en hacer pruebas automatizadas solamente para validar cuestiones visuales. No sé, porque su especialización son e-commerce y entonces el catálogo lo están alterando constantemente, las promociones lo están alterando constantemente, entonces ellos ya tienen desarrollado pues ahora sí que su framework, sus técnicas para poder lograr esto en cuestiones de, ¿sabes qué? Le llama al cliente y dice, hoy voy a subir un nuevo catálogo y ellos en 5 minutos que están corriendo sus pruebas inmediatamente que subieron el catálogo pueden detectar si algo ya se ha roto, ¿no? Sin necesidad de una exploración manual, pero ya ellos logran esta parte donde ya no hay que profundizar en pruebas funcionales, simplemente lo que está sigue funcionando con nuevos datos, ¿no? Pero lo Es- prueban de manera visual. sí, o sea, la automatización Sí, es sí. visual, pues tienen que estar los elementos en relación a la página, lo que ellos necesitan que se vea, que la imagen se despliegue, ¿no? Los zooms que luego les puede dar uno a ciertas cosas. O sea, en, en detalle funciona, ¿no? Pero finalmente son elementos que visualmente deben aparecer, porque si entras a un e-commerce y no los ves, no compras, pues, ¿no? Tú sabes qué es. O los visualizas de manera errada. Me pasó, no Ujú. es una historia, no me quiero adelantar el final y no forman parte de las Así historias que no de se terror. asusten con esto, no es de terror. Pero justamente me pasó en un proyecto hace algunos años atrás, donde estábamos haciendo automatizaciones web con Selenium y con un browser la aplicación se nos veía de manera perfecta y con otro browser la aplicación se veía distorsionada. Funcionaba, inclusive Selenium interactuaba con todos los elementos, pero vos veías los campos de texto, los botones, todos distorsionados. Funcionaba, o sea, ahí estaban los elementos y claro, Selenium no es precisamente para ese tipo de pruebas, simplemente detectan el DOM en el elemento y lo interactúa, pero había un problema ahí de eso, de visualización, de user experience, donde precisamente con Selenium no vas a poder resolver eso y vas a tener que utilizar otro tipo de herramienta que esté orientado para pruebas de UX. Ujú. Y alguien tuvo que haberlo notado, además. ¿No? Sí, justamente lo noté yo porque fue irónico porque cambiaron el identificador del elemento y saltó la evidencia del screenshot. Y cuando veo el screenshot digo, che, pero ¿por qué la página se ve así? Y, y empezamos a rastrear y nada, justo era un tema del navegador, no recuerdo con cuál ocurría, si era con Firefox, con Chrome, no recuerdo porque ejecutábamos con los dos navegadores. Y era eso, era algo propio del navegador, que era un plugin propio del framework con que el equipo de desarrollo estaba trabajando. Ujú. Oye, tú, David, tú que estás más del lado de delivery, o sea, Ok, como en la última capa de entrega. Tú que eres el invitado. ok. Tú que eres el invitado y que estás ahí, bueno, cuáles llegan a ser estas pruebas que ya estás pues entregando a producción o algo así, y es de, ay, estas pruebas aunque no necesariamente eran parte de los requerimientos, que aunque no necesariamente era algo que querían pagar ahora, ¿no? Pero definitivamente hacen falta. ¿No? Que ya no son las funcionales de que Sí, valida el campo y que existe la claro. etiqueta. Bueno, para mí precisamente las pruebas más importantes en una fase final de una entrega o de un proyecto, o eso, un entregable, es precisamente las pruebas de performance, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas pruebas no funcionales. Siempre tienden a dejarse de últimas
Y eso por una razón, ¿no? Porque necesitas tener un ambiente estable, ¿no? Porque tu sistema tiene que estar de alguna otra manera maduro, pero son las que en muchas ocasiones o se obvian o se ejecutan en un ambiente que no es similar a producción, entonces por ende tenés especificaciones de configuraciones, de hardware totalmente distintas y, como yo digo, para mí las pruebas de performance son pruebas de user experience y son pruebas de funcionalidades. ¿Por qué? Porque si bien vos puedes tener un sistema que funciona, no sé, suponte un e-commerce que haces la venta, ¿qué pasa cuando tenés 200.000 ventas en un segundo, en un minuto, y se te colapsa el sistema y se te caen los servidores? Y no Dejaste de vender. vendes. Y dejaste de vender, exactamente. Entonces, eso se traduce en pérdida para el negocio y, bueno, precisamente es como que no estuviera funcionando el sistema. Entonces, para mí, precisamente todo lo que viene a ser pruebas funcionales, perdón, pruebas de performance o no funcionales, son las que a veces se dejan de últimas, las que se olvidan y las que tienen una alta criticidad. Yo he planteado en algunas organizaciones y en algunos proyectos precisamente la necesidad de contar también dentro del ciclo de DevOps, contar con pruebas de performance. ¿Por qué? Porque también si a medida que vos vas creciendo en tu desarrollo, necesitas verificar que, por poner un ejemplo, que tu capa de servicio siga respondiendo en los SLA que estaban acordados. Y si le sigues agregando código o nuevas capas de desarrollo, eso te puede generar demoras en los tiempos de respuesta. Y entonces terminas impactando precisamente la user experience. Sí, sí, como cuando me ha tocado ver proyectos donde es el RP, es la primera vez, y bueno, cuando hacen pruebas es como, ¿qué pasa con una factura? Con Claro, un inventario de 100 productos, ¿no? Y después eso en realidad se volvió un monstruo. exacto, total. Bueno, justo a mí me pasó en algún momento que era nuestra primera prueba que íbamos a hacer de performance, donde teníamos contemplado tener a miles de usuarios conectados en concurrencia. Y nuestra primera prueba era casi que, bueno, hagamos un pequeño escenario donde veamos a ver cómo se va a comportar. Vamos a subir 100 usuarios, casi que un holamundo de prueba, por así decirlo. Ujú. Y cuando llegamos a los 80 usuarios, se cayeron los servidores, se tardaban horas en levantarse el aplicativo y nosotros así como que, bueno, ok, eso por suerte lo hicimos en una fase temprana y yo resalté eso, el habernos dado cuenta de haber ejecutado esas pruebas en una fase temprana, porque si lo hubiésemos hecho como casi siempre ocurre, de que bueno, si sale todo bien en las pruebas de performance, salimos a producción, no podía salir a producción. O sea, no ibas a poder salir a producción. Entonces, Ahora, hay un tema con las pruebas de performance, no confundirlas con de carga. Las que tú te refieres son pruebas de carga, darle sus trancazos, ver que empieza a tronar a gran volumen. Pero el performance, como dices, se debe de medir casi de inmediato y generalmente son procesitos y por lo que veo tienes experiencia. ¿Te ha tocado alguna vez que te piden, oye, automatiza para carga estos 10 procesos y tú ves de esos 10 3 que dices, esto apesta, no necesito cargarlo y sé que el performance es malo y muy probablemente va a tirar todo el sistema si tratamos de cargarlo? Ese tipo de pruebas de performance donde pruebas y mides qué tan bien responde cada uno de los elementos se tiene que hacer tempranamente y sin generar carga, nada más un usuario, un clic. Todos hemos llegado a un sistema donde lo empezamos a usar, le damos clic y, está lento, ahorita reacciona y soy el único en el sistema. Entonces, esa es prueba de performance, donde se tiene que hacerlo más tempranamente y pues si se detecta algo que solito tarda, no sé, debería tardar 2 segundos y tarda 20, pues bueno, hay que solucionarlo de inmediato, ¿no? Como dicen unos principios de Michael Bolton, desde el momento en que tú sientes que apesta, está mal. Ahí ya hay que O sea, comenzar a te levantar frustra, te defectos. enoja, eso está mal, eso es calidad. y ahí precisamente, o sea, como mencioné, lo que dice Lean es totalmente válido, no son pruebas de performance o de carga dependiendo del contexto, y lo mencioné al principio, ¿no? Dentro del mundo de performance se engloba todo este tipo de cosas, tenés volumen, rendimiento, estabilidad, etc. Y el problema
que menciono de cuando se dejan este tipo de pruebas al final, es eso, de que a lo mejor es un problema de código. Me pasó, che, hay un problema de memory leaks. Memory leaks es eso, consumo memoria y no la libera, el sistema no la libera. Y eso no es un problema que lo vas a resolver con hardware, eso es un problema que tenés líneas de código, clases, creaciones de objetos que están consumiendo código o memoria y no la están liberando. Y ya si estás en una fase final, el equipo de desarrollo ya está casi que embalando, me voy de vacaciones, ya estoy entregando, no me busquen y no. Ahora les toca a los QA, que ellos Claro, prueben y se le exacto. arreglen, sí. Me dijeron que salimos a producción mañana, entonces ya todo está bien. Exacto, Y llega claro. el de carga y dice, oye, hay que regresar esto 3 meses porque Claro, a las Oigan, 2 horas se chicos, muere. ahora una exacto. pregunta. Ahora, ¿cuáles creen que sean las pruebas que no necesariamente son las primeras que pones en una estrategia? O sea que idealmente con presupuesto militar y así lo harías. Pero ¿qué pruebas son aquellas que no porque no se deban de hacer, sino que probablemente por estrategia las delegarías después? Yo digo Iban a que decir las casi de performance. todas. No, esas van al principio, ya quedamos que eso. No, Sí o sí, hágalo. aquí un tema es hacer las pruebas o comenzar a trabajarlas, porque si, como dices, tienes un presupuesto Google aquí para hacer lo que se nos antoje o necesitemos, hay que comenzar a planear, implementar y trabajar sobre qué pruebas se van a hacer desde el principio, desde el primer día. Ya ejecutarlas, esa es otra. Como dicen, pensaría tal vez en las pruebas de seguridad, que si ya están terminadas algunas cosas y verificas, por ejemplo, pruebas de penetración, de que pueda hacer inyección de queries, que esas tal vez las puedes hacer hasta el final, esas en particular, pero hay otras de seguridad que desde la primera línea de código puedes comenzar a hacerlas, puedes meter validadores, que si alguien hace un check-in donde, no sé, una conexión a la base de datos está implementada visiblemente mal o que no cumple con ciertas cosas, que se regrese y se tenga O que... marca un error y da todos los datos y las rutas para poder Ajá. ingresar. Te deja Bueno, meter el query que se te antoje, claro. híjole, un drop database En, y ya valimos. en los formularios, inclusive, no recuerdo cómo se llamaba la entidad que se encarga de hacer el estudio, pero precisamente de los 10 ataques de hackers, por así decirlo, a los sistemas que ocurren, entre el primero y el segundo, el más común que siempre tiene éxito es el que se conoce como el SQL injection. Y lo que hacen es que en un formulario de registro o de login te escapean, por así decirlo, Comandos de base de datos. los comandos de base de datos y te hacen un drop, un delete o un select y te sacaron los datos. Ujú. Esto es como nota para todos los testers. Ya ve por qué en las entrevistas le dicen, ¿sabe usted SQL, lo básico? ¿Cree usted poder proteger el código de inyección de código? ¿No? ¿Inyecté? Inyecte. ¿A quién van a inyectar? ¿Yo por qué lo voy a Exacto. proteger? Ya estoy vacunado. Otro virus. Yo haciendo la respuesta a tu pregunta, Blanca, de si tuviera presupuesto y si no tuviera presupuesto, igual lo colocaría como las pruebas desde el principio que hay que hacer, precisamente si eran las pruebas unitarias. Sí. Por lo general, siempre que llego a lugares, digo, ajá, ¿y las pruebas unitarias? ¿Las qué? ¿Cómo que? Ah, no, o sea, hacer mucho énfasis, o sea, si no estoy haciendo control de calidad desde el momento 1 del proyecto o del momento 0 hablando en La sistemas, primer línea de código. claro, ya arrancamos mal. Para Ajá. mí, ya, si no hay calidad desde el principio, ya arrancamos mal. Sí, es Y, cierto. Muchas veces les hemos dicho como en otras sesiones, ¿no? Que las empresas dicen, voy a contratar testers porque tengo ya muchos defectos, pero pues en realidad es de, bueno, el tester ahora lo que va a hacer, acabas de contratar a alguien que te va a decir todo lo que falla, mas claro, no es el que lo va a arreglar. exacto. Y empieza la odisea de discutir con tu programador tóxico. Por favor, llévale un café para que se pueda calmar.
Tengo una historia de eso, fíjate. Tengo un conocido de un proyecto. Ujú. El primo de No un sabemos amigo. si eso pasó ahora o pasó Sí, antes, pero esta historia se repite, ¿ok? es- Pero, o sea, a veces sí, lo que hemos dicho de la retroalimentación, si tú dices que algo está mal, pues este developer no necesariamente quiere reconocer que lo hizo mal y dice, bueno, ya, porque eres muy insistente, lo voy a resolver solo por eso, no porque está mal. o la eterna, pero mi máquina funciona. Bueno, ok. La Tu vieja máquina, confiable. claro, En exacto. tu máquina, en tu ambiente. En mi entorno, exacto, sí, sí. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿saben qué? Trabajemos todos en Dockers, trabajemos todos con el mismo ambiente y olvidamos este tipo de cosas. Ujú, No, exactamente, y ahí exactamente. también, regresando un poco a las que decías, Blanca, de las que se harían al final, Ujú, creo que yo agregaría también por ejemplo, pruebas exploratorias de usabilidad, donde en su mayoría ya tienes que tener casi toda la interfaz terminada para que se encuentre que fluye bien. Aunque, y me voy a debatir solito aquí, se puede hacer los mocks de usabilidad, ujú. ¿cómo se llama? ¿Dummies? Tienen un nombre estas que ni siquiera no funcionan en realidad, pero te dejan picarle, ¿no? Ajá, sí. Tenés los dos, tenés el MOX y el dummy. El MOX es cuando vos haces el comportamiento de este sistema, software, lo que sea, y lo replicas, y el dummy es más cuando es fijo, o sea, como que, bueno, si le haces una pregunta o no importa lo que le preguntes, siempre te va a responder lo mismo. Mm. Es, de alguna otra manera, en líneas generales, lo mismo, pero hay una pequeña diferencia en el comportamiento. Ujú. Pero Uno te sí engaña al ayudan, usuario y el otro no. en ambos, en teoría, el usuario debe saber que no está usando en realidad el producto final, ¿no? No intentar hacer un demo de Windows en el lanzamiento, casi casi. Ups. Eh, Esa hay historia famosísima que les ha pasado más de una vez. Pero en el deber ser hay algunas que sí tienen mejor resultado ya en el producto final y es donde definitivamente se tienen que hacer. Un user acceptance también no lo vas a poder hacer desde que estás haciendo pruebas unitarias. Eso tampoco vas a tener mucha oportunidad. Creo que esas son las que yo pondría un poco al final, pero que sí hay modos para todas, incluso el user acceptance también, como dice David, con un mock, con un dummy, puedes comenzar a ver cómo reacciona el usuario final y pues de ahí decir, ok, tiene que verse al final exacto a lo que fue el dummy y pues pasamos, ¿no? De todos modos hay que repetir una más antes de lanzar, eh, Exacto. pero se pueden hacer la mayoría desde mucho antes. Si Ahí, tuvieran ahí, como un... Ajá, adelante, Ah, adelante. no, no, perdón, iba a ser un chiste que era, valga la aclaración de, tiene que verse o ser exactamente igual al DOMI, ¿no? Porque a Sí. Ajá, veces lo sí, que ocurre es claro, que, si no lo rechazamos. claro, porque ahí lo que ocurre es a veces como que, bueno, acá está el mock, funciona, o el DOMI, bien, funciona, perfecto. Te montan el sistema y El dicen, dummy no, traía bug pero y ahora está también en el sistema. claro, y Sí. te dicen, no, pero tranquilo, ya lo probamos. No, y cuando vas y vuelves, haces la prueba de nuevo, desastre, y decís, che, bueno, pero esto no se parece en lo absoluto en nada a lo que habíamos dicho antes. Y bueno, el desarrollador se tomó sus libertades, vamos así decirlo. Y no, 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 tiene que hacerlo Yo exactamente conocí un igual. developer que decía, no lo quiero, yo no fui quien me equivoqué, es más, eso funciona desde el sprint pasado. Entonces era un conflicto pero no importa, pues ya falla. ¿No? Ahora es un bug, O, si quieres o- verlo así. o el que te dice, no, si así se hace. Así funciona bien. En otro lado lo he visto y así lo hacen todos. Yo sé como que, pues bueno, Como el amigo entonces lo borracho, voy mi amigo toma, yo también, ¿por qué no? Claro, si todos se lanzan Siento- por un precipicio, entonces vos también te vas a lanzar por uno. Sí, oigan, si ustedes pudieran así, que dijeran, porque cuento con las estadísticas y el respaldo matemático para decir esta afirmación, pero tasa de éxito de solamente hacer el happy path. ¿Cuántas veces van a retrabajar o qué tanto se puede extender un proyecto por solo hacer pruebas del happy path? Una cifra. Yo diría, al menos del trabajo, si lo hicieron por happy path,
lo van a terminar haciendo 3 veces otra vez, ¿no? Porque de eso van a después salir un montón de efectos, de esos ya que los arreglen hay que volver a hacer pruebas, y de así como ir filtrando, al menos 3 veces lo van a tener que hacer. ¿Ustedes qué dicen? Ahí es un balance en el Happy Path y el exhaustivo, porque también me ha tocado ver varios equipos que se están desviviendo en hacer pruebas muy, muy exhaustivas, pero casi, casi de la prueba de que el cursor cambie sobre de esto y que cambie aquí y que cambie allá, que a lo mejor pensaríamos sistemas que es relevante, pero en ese era lo más intrascendente para el proyecto y se estaban desviviendo en cosas así, otras pruebas negativas, otras pruebas de inputs y que era de, bueno, pero ahí tienes un cuadrote de texto donde van a poder meter, se podían pegar hasta imágenes, ¿por qué estás validando que sí se pueda poner un signo de gato? O sea, recuerdo que habían muchas pruebas que dije, hay un balance entre el happy path y el, ya estoy probando a lo tonto cosas que no, tal vez no son tan Agregan valor. necesarias, ¿no? Exacto. Ujú. Ahí creo, en teoría el Happy Path te va a cachar los errores más críticos, te debe de identificar cosas que pueden ser catastróficas, ¿no? Ya las otras variaciones es para ver riesgos menores, pero de todos modos riesgos considerables. No te vas a meter de nuevo a cositas que, en lugar de welcome dice huele come, ¿no? Y pues pues sí, se ve mal, pero no es catastrófico, ¿no? Ujú. ¿Tú qué dices, David? Yo digo, o sea, coincido un poco con Lean en que eso, hay pruebas que no dan valor, que fue algo que también vos mencionaste, y para mí el Happy Path no te cubre el todo, y si haces solo Happy Path, estuve en proyectos incluso donde nos pedían automatizar solo el Happy Path, veías una regresión con reportes inclusive de los testers manuales, todo verde, todo hermoso, todo lindo, y en la semana siguiente llegaba el cliente y decía, che, pero salí a producción y tengo errores. Y sí, obvio. O sea, si solo nos quedamos con el Happy Path Solo probamos el Happy Path, era obvio. claro, entonces, sí, obvio. Entonces, el Happy Path, como menciona el Leandro, o sea, solo te va a dar o sea, la criticidad, o sea, esos casos de prueba o esos posibles bugs que son críticos para el negocio. Que bueno, si estamos hablando de un e-commerce, tu Happy Path va a buscar que puedas seleccionar productos, agregarlos al carrito, comprar, pagar, etcétera. Ahora, para mí también tiene que haber una mezcla de eso, cuáles son las visiones y la necesidad que tiene el negocio. Bueno, por poner un ejemplo, por lo general, ¿cómo pagan? ¿Pagan con tarjetas de débito? ¿Pagan con tarjetas de crédito? Estar asociados también un poco con las estadísticas. ¿Cómo me compran? ¿Van y buscan el producto por la barra de búsqueda y van seleccionando o buscan el producto directamente, ¿no? Y todo eso al día de hoy las empresas lo pueden tener por medio de Google Analytics, temas de análisis predictivos, Hasta etcétera. de qué dispositivo utilizan para Hasta, comprarme, ¿no? claro, hasta qué dispositivo, qué navegador, todo eso lo puedes tener. Entonces, che, bueno, hagamos, o sea, mi smoke test, por así decirlo, hablando de tipos, niveles y todo esto, mi smoke test tiene que contemplar esas operaciones críticas e indispensables, y mi regresión, las primeras cosas que debería de empezar a ejecutar deberían de ser ese tipo de componentes. Ya después, si tengo tiempo y tengo automatización, puedo empezar a, bueno, validar todos este tipo de variantes, de, bueno, así saber si el formulario me acepta los caracteres, si no me los acepta, si puedo agregar un texto, si me acepta el gatito, como decía Leandro, o no, y eso a lo mejor se lo delego a un script automatizado que lo ejecuto afuera de hora y no me va a reclamar por estar trabajando un viernes a las 10 de la noche. Entonces, igual hay que comprender que los robots también pueden dominar el mundo, así que no nos... Duermen. Sí, sí, sí. Y en Los la robots noche también quieren sufren. descansar. Sí, 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 así que no nos abusemos de ellos porque después nos van a controlar. Eso, y dedicaría precisamente el tiempo de un tester manual a hacer un análisis o un testing exploratorio
pero de estas cosas un poco más alineadas con la necesidad del negocio, ¿no? No llegar a ese nivel exhaustivo de, bueno, ¿qué pasa si ocurre algo como muy border, lo que no sé si allá en Guadalajara se utiliza el término que nosotros acá hablamos del caso border, que es como, bueno, sí, eso puede ser un caso de 1 en 1.000.000, pero Ajá, bueno, sí. se me escapa, o sea, me puede afectar, sí, bueno, pero me va a afectar a una persona en 1.000.000, no me va a afectar la operatividad o a todo el resto de usuarios. Sí, o sea, de pronto es como, el Happy Path es bueno cuando no hiciste nada, pues, ¿no? Es como, de menos lo probaste así. No Sí, digo, el necesariamente, Happy Path sí sería lo mínimo indispensable. exacto, Claro, exacto. sí, 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 sí. No es que si el sea malo, budget es está lo muy mínimo. No, lastimado, hay que exacto, sí, hacerlo. sí, 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 o sea, es el deber ser. Ajá. Mm. Pero también hay que saber que no hay que hacerlo 5 minutos antes de liberar, ¿no? Si usted puede hacerlo con una planeación y tiempo, aún sea 1 hora de pruebas, pero tenga en cuenta que pueden aparecer errores, pues, y que el punto es que hay que arreglarlos y que hay que volverlos a probar. Lo único que se debe hacer 5 minutos antes de liberar es persinarse. El resto tiene que haberse hecho mucho antes. Ya te imaginas automatizando 5 minutos antes cómo quedarán esas pruebas. No. ¿No? Realmente no tiene caso hacer nada 5 minutos antes. Solo De hecho. encomendarlo, que en paz descanse, va con Dios. Sí, o sea, yo he visto muchos proyectos en los que, bueno, aspiracionalmente quisieran, como hacer muchas pruebas, pero al final el presupuesto, desarrollo entregó muy tarde y para también querer probar, pues nada, el tiempo se acortó mucho porque creo que el tiempo de calidad pues siempre es el más sacrificado. Este, no sé si los testers somos los más sacrificados, pero, ¿no? Porque a lo mejor sí, no lo que sí no sucede en todas las empresas es que el tester diga, encontré todos estos defectos y no se debería liberar, y de todas maneras las empresas digan, bueno, pues de todas maneras vamos a liberar. Sí, no hiciste el Happy Path, probaste un poco más, sí, encontraste muchos defectos, pero de igual manera no nos importa, ¿no? Y vamos a liberar. Bueno, ahí justamente para mí es una técnica, no tiene que ver con técnica de testing como tal, es una técnica más del área y de estrategias, que es eso, por lo general uno debería tratar de automatizar al menos ese smoke test que contempla el Happy Path. ¿No? ¿Por qué? Ujú. Porque se supone que vos si llegás, y si hablamos de Agile Testing, de todos estos proyectos, donde inclusive, no sé, despliegan a producción 2, 3 veces por día, tenés que tener automatizado eso mínimamente. ¿Por qué? Como lo mencionamos, es el deber ser, ¿no? Es che, al menos tienes que ejecutar el Happy Path. Entonces, si ya el Happy Path te detecta algo, dices, ok, no podemos ir a producción, o no deberíamos. Ahí ya va a venir el PO o el gerente o quien sea que va a decir, bueno, sí, salimos porque tenemos que salir, pero y le permites precisamente ahorrar ese tiempo a un tester manual para, bueno, poder hacer algo de exploración o en algunos lugares lo llaman el sanity test. Entonces, por eso no es una técnica como tal, porque, ¿no? Pero es decir, che, bueno, nosotros tendríamos que tener la capacidad, o sea, nosotros equipos de QA, de poder responder ante cortos tiempos de proyecto con la mínima cobertura posible, ¿no? Cuando digo mínima es el MVP, el mínimo valor del producto, ¿no? Entonces, che, no deberíamos de cerrar el proceso de liberación sin al menos haber ejecutado este set de casos de prueba. Entonces, ahí para mí la automatización es donde juega un papel muy importante. Ujú. Sí, ahora digo, leyendo un poco de lo que nos comparten las personas que están viendo la transmisión, digo, sí, ya hablamos de pruebas que creemos que son necesarias, ¿no? Las del Happy Path. Hay pruebas que podríamos dejar al final, pero hay pruebas que le van a agregar valor al negocio. Como hemos dicho, las de usabilidad, también están las de accesibilidad, que yo creo que las de accesibilidad son las que luego menos, bueno, seguridad y accesibilidad.
son las que menos y se implementan, ¿no? Incluso he visto proyectos donde el producto en estructura, en el front-end, se ve bien, pero como no hicieron pruebas de performance, es súper lento, no tiene tooltips que te diga si estás picándole o no al botón, si ya se fue el envío o no, ¿no? Simplemente sucede, ¿no? Te da angustia a uno como usuario, piénselo así. Entonces, como esas pruebas que luego dices, bueno, sí, sí te va a salir un poquito más caro, pero también es porque ya son proyectos que van a ir dirigidos a una industria y que si usted no los hace, la industria lo puede multar, ¿no? A lo mejor si hablamos de productos de salud o la industria bancaria, o si va a... algunas empresas hemos dicho en Estados Unidos, sobre todo, si usted no tiene su software certificado en pruebas de accesibilidad, no debe de estar liberando el software allá porque lo pueden demandar y multar. Así como en las ciudades, en las calles deben de tener, o los restaurantes, o los hoteles, o los edificios, rampas para personas que tienen alguna discapacidad o algo. Digamos que en algunos lugares se toman muy en serio la parte de que el software debe de ser accesible para las personas que tienen alguna discapacidad. Pero ¿ustedes cuáles pensarían que son las pruebas menos populares? O sea, que digan, bueno, en mi experiencia, en general, estas son las que casi nunca he visto que, por eso ni las he hecho, porque no las piden, pues. Pues ahí de nuevo yo voy con las de seguridad. Creo que en muchos lugares son muy menospreciadas. Como dice David, es facilísimo en una gran cantidad de sistemas de entrada poder hacer un SQL injection, de como performer hacer un distributed denial of service o acceder a ciertos registros, mover. Algunos dejan el, ¿cómo se llama? Esta interfaz para hacer páginas. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Lo dejan con el password por default. Ah, ok. Ajá. O sea, cosas que, incluso código, temas de código que también son, digamos, Security 101, lo básico, que lo puedes encontrar en una cantidad increíble. Concuerdo contigo también, Blanca, en las de accesibilidad, de que sean utilizables por gente que no vemos bien luego, o que los colores también, digo, pequeño detalle, aquí tenemos un poquito de daltonismo con algunos colores, y así como de eso es rojo, ¿qué carambas es? Es fuchsia, sí, bueno, yo no, Pero yo sí veo a parpadea 16 aunque sea. colores. Es un CMYK color. Exacto. O sea, y es broma, pero hay veces en aplicaciones que yo tengo que ir a usar el gotero para ver qué color es con el Pantone y entender qué está pasando en la aplicación. Y Eso que me es, lo diga en texto porque sigo sin verlo. sí tengo que aquí hablarle, oye, mujer, a ver, ¿esto qué color es? Es vino. Eso no es comida. Odio que le digan a los colores nombres de comida. Eso es un pecado, No ¿no? me ayuda. Color Exacto. tomate. Sí, sí, tomate sí te lo Maduro entiendo, sabe después de rico. 3 meses. Exacto. Sí, entonces es cafezoso, es que en mi rancho son de ese color, ¿no? O sea, ¿Con ese, leche ese- o puro? ajá, es color café con leche, pero a mí me gusta cargado, no sé. ¿Qué tan oscuro debe ser? Exacto. Entonces, creo que esos dos pensaría yo que son de los más menospreciados. El usability también he visto muy pocos lugares que traigan a gente de fuera a ver, e incluso hay un libro, Steve Camp, creo que se llama el autor de No me hagan pensar, donde dice, niños, traerlos a pruebas de usabilidad es buenísimo, que van a picar y van a hallar huecos o no les va a hacer sentido, ¿no? Y en teoría creo que es de las características que tenía el iPhone, que hasta un niñito eh, analfabeta de África te lo comenzaba a poder usar sin gran problema. Y muchas aplicaciones no tienen nada de pruebas en este sentido. Esa creo que es otra que es crucial porque en su mayoría en nuestras aplicaciones deben fluir con quien sea. Y voy a extenderlo un poquito. Recuerdo que
He visto videos de algunos, no sé si son orangutanes, que les dan un iPhone y son viciosos del Instagram y están foto, feliz horas ahí, adictos peor que uno. Bueno, no sé, la adicción de uno es fuerte. No, estar cañón, sí. Oye, pero eso es como cultural, no sé si a diferencia de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia, eh, allá sí hacen ese tipo de pruebas, ¿no? No como nosotros En no. otras islas. En otras islas, en otros mundos, he escuchado que En un esas, universo paralelo, sí. eso, en un universo paralelo he escuchado que esas pruebas sí las hacen, sí o sí las hacen, ¿no? No entiendo si Bueno, aquí por cultura no las hacemos o por qué. puede ser un tema cultural, puede ser un tema precisamente como mencionaba a lo mejor Blanca, de que a lo mejor eso, en ciertos lugares como en Estados Unidos, por ciertas legislaciones te obligan a que vos no puedas salir a producción si no tenés cierto estándar de accesibilidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Como lo mismo como ocurre con temas de seguridad, como que bueno, si vos sos una aplicación bancaria y bueno, vos deberías de tener un ciertos certificados ISOs, etcétera. Eh, yo tal cual como menciona Leandro, de las pruebas que menos he visto, precisamente son las de seguridad. Y por lo general las pruebas de seguridad no se hacen y no se tienen en cuenta hasta que ocurre precisamente un evento de sensibilidad de datos, etc. Inclusive, bueno, precisamente la serie de Mr. Robot habla un poco también de eso, ¿no? De que era una empresa que se dedicaba a temas de seguridad y nadie se lo tomaba en serio hasta que ocurría algo. En Entonces, esas creo que también agregaría las de carga, ¿eh? claro, y eso, no tienen el mismo nivel de seguridad, porque a veces, dependiendo del contexto, sí son un poco más consideradas, pero eso, detrás de ellas, de las de seguridad, vendría para mí todo lo que vendría a ser carga, estabilidad. Y a veces, o sea, lo que mencioné al principio, a veces decimos, sí, bueno, hicimos una prueba de carga, ¿no? Una. Una, ¿no? O un grupo de cargas, ¿no? Cargaste Bueno, pero ¿y qué pasa si tenés un problema de disponibilidad? Se te cae un nodo de tu aplicación. Entonces vas a recibir toda la carga en un único nodo. ¿Cuánto tiempo se tarda en tu nodo en levantarse? ¿Cuánto hardware o si tenés un balanceador, qué tan capaz es? O sea, está bien la configuración del balanceador, está haciendo un 1 y 1 por cada usuario o está sobrecargando más un nodo o un servidor. ¿Sabes Nada, o otra sea, ahorita que lo mencionas que me acaba de venir también que es muy menospreciada? Las pruebas de caos y estabilidad. Ujú. Esas también importantísimas y que ahí sí creo que son poquitititas las empresas que De conozco. recuperación, o sea, bueno, ok, Ajá. ya se te De vino todo abajo y mantenimiento. exacto, eso. Tienes mecanismos, sabes qué va a pasarte y ahí famosísimo Netflix que empezaron con el, el chango del caos, el Chaos Monkey, le decían, Así, que crearon su programita que iba apagando servicios, iba apagando cosas sí. y la tarea de los testers y programadores era de crear mecanismos para garantizar que no los matara el chango. Suena feo, pero eh, Recuerdo haber hubo muchos leído muertos. Recuerdo haber leído ese artículo por lo que le ocurrió precisamente a Claro México en el Mundial de Fútbol, no en el último, sino en el anterior, precisamente porque Claro quería, bueno, transmitir vía streaming todos los partidos, qué sé yo, y colapsó. O sea, obviamente colapsó, se cayó todo, murieron los servidores y no pudieron transmitir nada porque se les murió el servidor. Y es eso, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda tu sistema en recuperarse? ¿No? Imagínense, yo por ejemplo, ahorita acá en Argentina, en Buenos Aires, estamos cerrando el Cyber Monday, ¿no? Se cerró el lunes. Bueno, ¿qué Ujú. hubiese pasado si al sistema de ventas al e-commerce más grande de Latinoamérica, tengo entendido que es Mercado Libre, en un Cyber Monday colapsa? O sea, y se Oye, muere.
Deberíamos hacer una sesión de esa para el siguiente miércoles después de, aquí en México, por ejemplo, y allá en Argentina también que tienen eso, que también acá estamos como en el buen fin de 2 semanas. Ujú. Ver nuestros usuarios, nuestros testes de la comunidad, como cuántos e-commerce rompieron en este buen fin. Como compradores compulsivos, no solamente. Hay un site que no lo recuerdo, lo puedo buscar precisamente para la reunión, porque yo lo mencionaba en algunas charlas de performance que daba, que precisamente te mostraba, bueno, cómo los e-commerce se veían afectados por, por toda esta demanda de usuarios y la performance. Y lo actualicé para dar las charlas más recientes por el tema que pasó con el COVID, ¿no? Acá en Buenos Aires, todas las cadenas de supermercado, cuando arrancó la pandemia, colapsaron y se caía el sistema y a veces no podías ni siquiera hacer las compras de supermercado, porque claro, era todo el mundo decía, bueno, estoy en confinamiento, no puedo salir a hacer compras y necesito Comprar en línea. abastecerme. Claro, Ujú. comprar en línea, y los supermercados no estaban preparados para eso. Sí, ya sé. Algo que me comentaba alguien es esta parte de por qué unas pruebas se hacen y otras no. Lo que decía Dafne en relación a, aparte del dinero y si es la isla europea o la americana o O el, así, o el universo. Universo. bueno, el universo, pues también tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, hay ciertas pruebas que se vuelven mucho más caras porque requieren un mayor conocimiento técnico para poderlas llevar a cabo y hay otras que bueno, son como cualquiera las hacen, las menosprecian y es más, no hay ni que hacerlas, ¿no? Entonces, yo creo que más que si exigen en un país o en otro, también es qué conocimientos son los que se proveen a nivel, pues, educativo. No sé, no quiero decir nada de la gente de Europa, pero No, están pero más grandes y sí. ellos tienen más experiencia. Qué gachatona. No, pero sí, yo creo que sí regresamos al punto cultural, ¿no? Igual acá, no sé si nuestros empresarios o los tipos de aplicaciones o proyectos que tenemos acá precisamente notan que dentro de nuestra cultura y conocimiento no manejamos ese tipo de cosas. Justo hablamos inglés. Oigan, amigos, no me di cuenta de la hora, tengo que correr. La campana de lavar los trastes ya sonó. Oh, no, Sí, ya, Leandro. ¿Tienes ya, algún ya. comercial antes de que te Me voy a ir vayas? a dormir al sillón derechito. No, no es cierto. Ahorita comerciales, estamos ya tranquilos, ya el año está terminando. Vamos a tratar de sacar un poco más de videos y contenidos. Si todo sale bien, mañana o el viernes estamos presentando el episodio sobre cómo hacer bueno, qué son las correlaciones en automatizaciones de carga. No se lo pierdan en su performance novela Nosotros los Performers. Y pronto va a salir también un episodio especial de Black Friday. Ese va a ser en inglés por parte de la empresa a la que trabajo, Qualitest. Y de Perfbytes vamos a tener nuestro especial anual de Black Friday. Así que no se lo pierdan, estaremos presentando las fechas pronto. Y creo que ya, ahorita ya estoy hasta acá de conferencias y cosas y ya vamos a empezar vacaciones de eso. Entonces, no se los pierdan. YouTube, Señor Performo, Flood, Tricentis Flood y Qualitest. Ahí vamos a estar poniendo más videitos y contenido. Muy bien, Ven, ahora solo genial. ves que todo el mundo nos deja después que sale el señor Performo. Ah. Es que también seguro los van a mandar al sillón. Ya es hora de que tienen que hacer la cena todos. Es hora de ir a cocinar, ¿verdad? No, pues está Sí, bien, sí, señor sí. Performer, pues te invitamos, te esperamos para el siguiente miércoles. Ok, sí. Antes de que se me vaya, ¿cuál era el nombre del libro o el autor de las pruebas de usabilidad que mencionaron? Porque por acá me lo preguntan. En inglés se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar. Y creo recordar Steve Camp o Camp, no me acuerdo cómo se llama. Buenísimo ese libro. Lo recomiendo mucho para los que diseñan aplicaciones y quieren saber cómo probar usabilidad y exploratorio. Da muchas recomendaciones y principios básicos sobre cómo deben de ser aplicaciones web, de que debes de tener tus breadcrumbs, dónde estás en el sitio, identificar de inmediato que haya el logo arriba a la izquierda. Principios muy buenos, lo recomiendo muchísimo.
Ok, Ya lo encontré. ahí estás. Oh, Muy yeah. bien, pues muchas gracias, señor Leandro. Cuídate mucho. Cuídense mucho y Bye. Vemos. bueno, ahí nos vemos la Bye. semana que entra si la chuleta lo permite. Muy bien, gracias por estar. La chuleta es Vale. perseguir la comida en el trabajo, no vayan a pensar otras cosas. Porque ahorita van a ir. ¿Qué dijiste en el programa? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Vale. Bye. Adiós. Ok, Bien. muy bien. Bueno, Bueno, pues dinos. que yo iba a dar mi comentario de las test que son aburridos y nadie hace. Antes de, sí, es que estaba pensando, no solemos mucho hacer test hacia bases de datos y lo otro que le sigue en cuestión no son muy recurrentes hacer los test de ¿cómo que se llama? De comportamiento, que son los que tienen que ver con la parte de comunicación de áreas y estos. Es como que todo se va más profundo para la parte de performance funcional o de regresión o de módulos. Ujú. Sí, yo pienso que hay unas pruebas que luego no hacen que tienen que ver con probar datos, diferentes tipos de datos. O sea, ya sabes que funciona, ya tienes la velocidad, todo es seguro, se ve bonito y así, pero realmente tener un set de datos que te permita poner a prueba tu sistema, porque creo que la mayoría de los software, lo que decía hace rato yo de este creen que solamente van a tener un empleado, creen que solamente van a tener una venta, ¿no? Y en realidad la naturaleza de los datos puede ir cambiando, puede ya en volumen hacer que la aplicación se comporte diferente. Y no hablo de volumen tipo estrés o de carga, simplemente es, bueno, ya en el conjunto un reporte cómo se ve con 2,000 datos, ¿no? No mandé pedir el reporte 10 veces ni 100,000, solo una vez y se tiene que ver bien con toda la cantidad de datos que estamos manejando. Creo que yo es la que más he visto que superaron un poquito lo del Happy Path, hicieron un poco más de pruebas, pero no tuvieron visualizaron a largo plazo pues ese volumen de datos, ¿no? No tenían bien entendido ahí a su usuario final. Y pues bueno, Dafne, ¿preguntas o ya nos vamos a las historias de terror? A ver, déjame ver si hay preguntas. Preguntaron por el libro. Ay, Roslan, ¿cómo me caes re bien? Sí, te extrañamos, Ruslan. Pues vamos a hacer la sesión de chistes con Ruslan. Pero no, ya no veo, ya no veo más preguntas en el chat. Pues vámonos a las historias de terror. Dafne, cuéntanos tú una historia de terror. Luego tú nunca nos cuentas historias de terror. Yo no cuento, es que sabes que tengo algo que se llama todo lo dejo en el pasado y se me NDA olvida. y no puedo hablar de nada. Sí, así lo vamos a poner un NDA. Hace que no pueda yo decir nada, porque yo soy bien boconcita y yo sí digo nombres. Entonces, como ya sé que soy así, prefiero no contar nada, ¿no? Pero sí me han tocado historias pues ya las he contado, las últimas, las del Delete sin el Word, la de que haces, las del Happy Path, que tú crees que con el Happy Path, cuando apenas uno iniciaba en este asunto, que tú dices, pues con el Happy Path cubro todo, ¿no? Aseguro que lo que se está pidiendo sí se está cumpliendo, ¿no? Ya, pues ahí me lavo mis manitas, cubrí las historias, cubrí los requerimientos y toman tú en producción que no es cierto. Pero No es era cierto. inexperta y apenas llevaba un año en testing, ¿sí? No me justifico, pero de ahí Sí. aprendí. Sí, o sea, cuando usted esté pensando en historias de terror, dices, ay, eso no estuvo tan complicado, ¿no? Pero piense en el estado en el que termina uno, enfermo del estómago, yéndose a dormir tarde, estresado porque van a decir, no lo probaste y te vamos a correr, no va a haber aumento por haberlo probado tan pobremente. Algo así me sucedió el día de hoy, que empecé a probar y estoy ahorita, de hecho, probando todavía, es como, pues, hice el Happy Path, el flujo, muy bien, hice las validaciones, pero pues ya saben, uno se le chispotea, como haces tantas cosas al mismo tiempo, se me olvidó validar otros escenarios negativos y ahorita me están contactando de, oye, ¿dónde están estos errores? Y yo, Sí, deja de transmitir y ponte a trabajar. te juro que leí eso y yo sí, me bajó hasta la presión y me dieron náuseas, muchachos, pero no, ya, está todo resuelto. Tú, David, tu historia de terror. Bueno, vamos a ver. Vamos a escoger una al De la azar. tómbola. Claro. Me pasó una vez en un proyecto donde estábamos
automatizando pruebas mobiles, y ya el proyecto había arrancado, ya había un equipo trabajando, automatizando, etcétera, con Appium, Java, etcétera. Y nada, me llaman precisamente para que me involucre en ese proyecto porque no estaba funcionando todo de manera correcta. Y si bien yo no fui el creador de eso, pero bueno, empecé a adentrarme, empecé a tener, en ese momento tenía el rol de líder, y me asusté cuando finalmente empecé a entender qué era lo que estaba pasando, y era que tenía casos de prueba automatizados sin aserciones. Sí. Entonces, claro, los reportes daban verde porque estaba todo bien, pero no había aserciones. Entonces, claro, podías tener un error y lo estabas forzando, o sea, ni siquiera lo estabas validando. Nada, cuando ocurrió eso no tenía ni siquiera ni cara para hablar con mi referente, y mucho menos para hablar con el lead, con el cliente y decirle, creo que se nos pudieron haber estado escapando algunas cosas. Puede ser. No lo sé, pero me parece que algunas cosas se nos pudieron haber estado escapando. Así que nada, para mí en ese momento fue terror, fue pánico. Pero ¿qué tal? ¿Aprendiste la lección? O sea, No, o por- sea, yo por poner ejemplo, o sea, como mencioné, o sea, yo recién estaba entrando, yo venía desde afuera del proyecto, y sí, o sea, dije, che, no, esto está mal, esto no puede ser así, ¿dónde están las aserciones? Y nada, por suerte lo charlamos. Yo lo que me llevé ahí como lección aprendida es siempre reforzar, o sea, obviamente el automatizador no tenía mucha experiencia, entonces, bueno, lo que siempre refuerzo ahí con los chicos es, che, recuerden que la clave de la automatización es la aserción, o sea, mínimamente tiene que haber, aunque sea una aserción en el test case, que es la no es record validación and play final. como le han dicho antes, Claro, no. no. Y asegurarse de que están interactuando con los elementos que tienen que interactuar, porque también he visto eso. No, pero hace clic y no sucede nada. Qué raro, pero y abrimos la aplicación y manera manual, pero funciona. A ver. Y cuando ves el XPath o el elemento dices, che, pero no le estás dando clic al elemento, no le estás dando clic al botón, le estás dando clic a cualquier otra cosa. Entonces, nada, pero en ese caso, como historia de terror, para mí, eso, yo en ese momento me asusté muchísimo por ver que los test case automatizados no estaban haciendo su trabajo. Ya sé, no, yo mi historia de terror es que alguna vez cuando hice la planeación de pruebas, no consideré, bueno, yo pensé que por novato, ¿no? Siempre le pasa a uno por novato en estas cosas, pero yo pensé que sí hice pruebas de Happy Path, sí hice un poco más de otros escenarios, pero precisamente fue cuando ya aprendí a hacer pruebas de inyección de código, ¿no? Porque era pero el punto es que no había un requerimiento que lo expresara, ni nadie lo había dicho, más bien era como, Blanca, era obvio que lo tenías que hacer, ¿por qué te lo tenía que aclarar además? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, sí, ay Dios, o sea, yo pienso que de esos aprendizajes cuando dije, no, tengo que empezar a ver qué hace un tester, a ver, qué es todo lo que debería yo estar sabiendo para probar, ¿no? ¿Y tú, Fer? Historia de terror. Pues no sé, ya creo que todas las he compartido, ya se me Ay, acabaron. ya no Espera, le tengo miedo a la vida. le vas a tener, todo tranquilo. Pero mira, Rusia nos cuenta una historia de terror de la vida real. Ah, O sea, dale, De la vale. vida real, oye, dice, todas fueron reales, Daphne. sí, cierto, perdón. Yo dije, un momento. Dice, en el conteo de votos del PREP hicieron mal la fórmula porque no tomaron en cuenta las casillas especiales y daba más del total. Desde entonces se sabe que los del INE trabajan con tantas ganas que dan más del 100%. Hace tantas historias de votaciones. Pero Cosas también que firmé un NDA, pasan. no puedo hablar. Sí, cállate. Pues está bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos hasta ahora. Recuerden seguirnos en las otras redes que tenemos, además de estar en el grupo de Facebook, estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, y bueno, ahí siempre pueden Y en estar nuestras viendo casas. ya en nuestras No, casas. no hay No les daremos la comerciales. dirección. Démele like. Los Comerciales hoy. comerciales. Sí, Ajá, sí, adelante, sí. Fer. A ver, Fer, Ah, dinos. bueno.
Perdón, pues, bueno, el sync ya tenemos fecha para el JeffCon Centroamérica. Va a ser el Sí. 5 de noviembre. No me aprobaron una charla. Aún no estoy seguro, pero a esta altura ya me la debieron haber mandado. Pero bueno, Y no esto es un importa. mensaje para ellos. Pero no importa, ustedes lleguenle. Yo les posteo ahorita Lléguenle, después. lléguenle, no los quiero ver ahí. Despuesito de la transmisión, les posteo el link de información para que se vayan a dar su vuelta y pues vamos a tener expertos de toda Centroamérica, en tecnología Java, integración continua, con testing sobre Selenium, con TSNG y otras barbaridades más de tecnologías con Java. Y pues para que se den una vuelta por ahí se los pongo. No se me va a olvidar, tranquis. Ok, ya dijiste. Daphne. Uy, pues bueno, acá con nosotros en QMS Lab tenemos cursos y cursos y cursos este mes con descuentos, aprovechando que es el Buen Fin. Tenemos 20% de descuento en el curso de JavaScript, también en el workshop de pensamiento lateral, ¿verdad? Y en el También de... tenemos, sí. Y ese es con Mike, señor. Yo como se los recomiendo para que ustedes sufran, sepan lo que es sufrir. Y también en el curso de STQB Foundation Agile, también tenemos 20% de descuento. Aprovechen. Si eran el año diciendo, hice algo por mí, mi educación. Ajá, exacto, me eduqué. Me eduqué. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues yo seguirlos ¿Y invitando. David? David, ¿tú No, tienes algún comercial? yo no tengo comercial. Vendo toppers los sábados, pero Sí, sí, sí. No, por ahora no. Sí les comento, pero bueno, luego lo voy a estar, me imagino que a lo mejor aprovechando el espacio. Justo estoy trabajando en un proyecto que probablemente sea 2021, más hacia el canal de YouTube, donde voy a estar llevando cosas de automation, Python, Cloud, pero bueno, estoy armando precisamente como que todo ese proceso. De igual Los forma, sí, invitas. los voy a invitar, si me quieren seguir para consultarme, lo que sea, tengo las redes sociales en Instagram como __ DSGOM, eso es en Twitter, perdón, en Instagram como DSGOM, y pueden seguir mi canal de GitHub como DSGOM. ya oyeron, de ese GOM. Bueno, sí, nosotros los seguimos invitando a que participen el 5 de diciembre en el POSADEP. Ya se están cerrando la fecha para entregar Todavía puedes participar en otro lado, Fer. Manda tu plática. Ya la mandé, por favor, ahí se apruébenmela. No, sí, donde Posadep es un evento organizado por varias comunidades donde hay de todos los temas, tanto de desarrollo como de UX, DevOps, obviamente de calidad, que espero que estén mandando sus propuestas para que puedan participar. Y el evento es totalmente gratuito, va a ser online para que si, bueno, no quieren dar charla porque les da vergüenza, al menos véanlo para que aprendan más, ¿sale? Así que, bueno, comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden vernos cada miércoles, siempre tenemos muchas cosas de qué hablar. Nos encanta el chisme. No. No, pero nos encanta más aprender. Entonces, por favor, síganos y no se lo pierdan. Así que hasta luego, bonita noche a todos y nos seguimos viendo. Hasta luego. Chao, hasta Bye. Gracias, luego. David. Gracias, Bye. Fernando. Ya, Nos Daphne. ustedes, chao. vemos. Ya estamos fuera del aire.